Juez de Texas revive la política de Trump que envía a México a los migrantes mientras se deciden sus casos de asilo. Un juez de Texas revivió los MPP, una política implementada por el gobierno de Donald Trump en 2019 y con la que enviaban a los migrantes indocumentados a México a esperar la respuesta sobre sus casos de asilo. Un juez federal de Texas ordenó al gobierno de Joe Biden a reinstaurar los protocolos de protección de migrantes MPP, una política implementada por el gobierno de Donald Trump que obligaba a los migrantes a esperar en ciudades fronterizas de México, incluso por meses mientras se decidían sus casos de asilo. El viernes por la noche, el juez federal de Amarillo Matthew Kacsmaryk, promovido por Trump, consideró que el gobierno de Biden falló en analizar muchos factores críticos como beneficios del programa y ponerle fin había sido ilegal y dañino. La decisión explicaba en 53 páginas parte de una demanda presentada por Texas y Missouri, ambas lideradas por fiscales generales republicanos que aseguraba que la suspensión del programa empeoraba las condiciones en la frontera y que permitía que delincuentes entraran al país. Para Kacsmaryk, los MPP disuadían a los migrantes que no calificaban para pedir asilo de venir a Estados Unidos. Al revertirla, el juez consideró que se causó un daño a los Estados Unidos y demandantes porque al liberar a los migrantes se les permitió usar los servicios de salud, aplicar a una licencia para conducir e ir a la escuela en el caso de los niños. Los demandantes señalaban que los MPP restringen la capacidad de los extranjeros indocumentados para permanecer en Estados Unidos durante los procedimientos de inmigración, lo que reduce en gran medida la carga sobre las agencias estatales y federales que defienden nuestra frontera. El resultado de esa querella se conoce a poco de 2 meses de que Biden rescindiera a los MPP, también conocidos como Quédate en México, al asegurar que era incongruente con la visión y valores de su administración y que mantenerla perpetuaba el mal uso de los recursos federales. Justo esta semana se conocieron los números de arrestos en la frontera que ya marcan un récord no visto en años. Desde comienzos del año fiscal, la llegada de inmigrantes en masa ha sido una constante en ascenso pese al calor extremo y la pandemia. En total han sido arrestados 1.331.822 migrantes que cruzan la frontera. Y este miércoles anunciaron que solo en julio hubo 212.672 detenciones, el mayor número registrado en los últimos 21 años. Entre ellos, 110.443 eran adultos que viajaron solos, mientras que 82.966 eran familias y casi 19.000 menores no acompañados. La mayor parte de ellos, unos 95.000, fueron expulsados a México bajo Título 42, dijo esta semana el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, que reconoció, según un audio filtrado, que la situación en la frontera es insostenible. Los datos de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza muestran que 27% de los arrestados son reincidentes, personas que habían sido detenidas al menos una vez más en los últimos 12 meses y se arriesgaron a volver por otro punto. Los MPP fueron instaurados en enero de 2019 por el gobierno de Donald Trump, contraviniendo leyes, acuerdos y reglamentos de Estados Unidos. La medida partió de su política de tolerancia cero y reforzó el legado de miedo y trauma durante su presidencia. Cuando Biden lo dejó sin efecto, las organizaciones de derechos humanos celebraron, pues esta medida no solo restringía a los migrantes la posibilidad de esperar la solución de sus casos de asilo dentro de Estados Unidos, sino que decenas de cientos de ellos fueron víctimas de crímenes que van desde robos hasta violaciones y secuestros al permanecer en algunas de las ciudades más peligrosas de la frontera en México. Se calcula que bajo esa orden al menos 68.000 migrantes fueron enviados a México. Muchos de ellos fueron dejados a su suerte en campamentos improvisados en la calle o albergues a los que el gobierno de ese país no dio asistencia. Otro tanto logró regularizarse temporalmente en el país y aplicar a empleos con los que pudieron rentar cuartos privados. Aunque Biden revirtió los MPP, ha mantenido en vigor el Título 42, otra de las medidas implementadas por Trump para cerrar la frontera a nuevos migrantes amparados en la pandemia del coronavirus. Estados Unidos se prepara para evacuar su embajada en Afganistán ante la ofensiva del Talibán, que sigue ganando ciudades clave.
El Departamento de Defensa acelera los planes para sacar de Afganistán a todos los estadounidenses ante la previsión de que el gobierno pueda caer en los próximos 30 días, mientras se busca un compromiso de los talibanes de no atacar la embajada de Kabul. Este viernes, los insurgentes capturaron las importantes ciudades de Kandahar y Lashkar-Gah. El rapidísimo avance de los talibanes en Afganistán supera las previsiones más negativas de Estados Unidos y obliga a preparar con celeridad planes de evacuación de todos sus ciudadanos en el país. El Pentágono está movilizando más de 3.000 infantes de marina para una posible evacuación de la embajada de Estados Unidos en Kabul, ante la estimación de que el gobierno afgano puede caer en un mes debido al rápido progreso talibán, según informaron fuentes militares y gubernamentales. El Departamento de Defensa acelera así sus planes para sacar a todos los estadounidenses del país. Una evacuación de estas características, explicaron fuentes del Pentágono al diario The New York Times, y luego en rueda de prensa de su portavoz, Ned Price, implica una fuerte movilización de militares que aún están en Afganistán para llevar a las personas al Aeropuerto Internacional Hamid Karzai y garantizar su seguridad hasta que lleguen aviones militares de transporte a recogerlos. Price dijo que un núcleo del personal diplomático permanecería en la embajada de Estados Unidos, fuertemente fortificada para continuar con su trabajo diplomático y consular, pero se negó a decir cuántos serían. El gobierno de Biden también acelerará la salida de afganos que han trabajado con el gobierno de Estados Unidos y han solicitado asilo. En paralelo, tienen lugar unas conversaciones clave. Los negociadores estadounidenses están intentando que los talibanes les garanticen que no atacarán la embajada si toman la capital, según dos funcionarios estadounidenses consultados por el Times. La embajada de Estados Unidos emitió este jueves una nueva alerta urgiendo a los estadounidenses que dejen Afganistán inmediatamente usando las opciones de vuelos comerciales disponibles. Los talibanes están cerca de controlar todo el norte del país y han tomado la estratégica ciudad de Ghazni, unas 90 millas al sur de Kabul, lo que los posiciona para atacar la capital. Caen otras ciudades clave. Este viernes, los insurgentes tomaron las importantes ciudades de Kandahar y Lashkar-Gah, en el centro sur del país. Kandahar está completamente conquistada, dijo un portavoz de los talibanes en Twitter, y lo confirmaron autoridades y residentes locales. Horas después, una fuente de seguridad afgana confirmó que los insurgentes tomaron Lashkar-Gah, capital de la provincia vecina de Helmand, informó la AFP. Según esta fuente, funcionarios y militares evacuaron esta ciudad tras llegar a un acuerdo con los talibanes. Antes de que se anunciara la toma de Kandahar, las desmoralizadas tropas afganas cedieron Herat, en el noroeste. En una sola semana, los talibanes se han hecho con un tercio de las 34 capitales provinciales del país. Se han superado las peores previsiones. Un informe de inteligencia estadounidense de junio que publicó el miércoles The Washington Post hablaba de que Kabul podía caer en 90 días y el gobierno afgano en 6 meses, con la salida de las tropas estadounidenses del país después de 20 años, que se completará el 31 de agosto. Sin embargo, ahora la estimación del gobierno de Biden, según fuentes oficiales del Times, es que el gobierno afgano pueda caer ya en septiembre. En este contexto, un batallón de la Marina de varios cientos de soldados está ya en el recinto de la Embajada de Estados Unidos en Kabul, y es el responsable de evacuar la sede diplomática, que tiene 4.000 empleados, entre ellos 1.400 estadounidenses. En paralelo, el Pentágono ha movilizado a una unidad expedicionaria de la Marina con más de 2.000 soldados a una posición cercana a la ruta aérea sobre el oeste de Pakistán, desde donde puede desplegar sus fuerzas en Afganistán, como un equipo de respuesta rápida que podría empezar la evacuación de la embajada en un día, según las fuentes de The New York Times. También se ha previsto el escenario de una evacuación de la embajada interrumpida por un enfrentamiento con los talibanes.
Por eso se ha entrenado a un grupo de marines como destacamento de evacuación y se les ha dicho que deben estar preparados para tal acción la semana que viene en 96 horas, indicaron las mismas fuentes.